Desde tiempos inmemoriales, la figura del hombre lobo ha fascinado, aterrorizado y alimentado la imaginación colectiva de numerosas culturas. Esta criatura mitad humana y mitad bestia, símbolo de la dualidad entre civilización e instinto, hunde sus raíces en los mitos más antiguos de la humanidad. Su leyenda ha mutado a lo largo de los siglos, adaptándose a los temores, creencias y estructuras sociales de cada época, pero siempre conservando un núcleo esencial, la posibilidad de que el ser humano pierda su humanidad y regrese al estado salvaje. Los orígenes del mito se remontan a la antigüedad clásica. En la Grecia antigua encontramos uno de los primeros relatos documentados sobre la transformación del hombre en lobo. Según el historiador Pausanias, el mito de Licaón, rey de Arcadia, fue el punto de partida de esta creencia. Licaón ofreció carne humana al dios Zeus como prueba de su divinidad. Indignado por semejante acto, Zeus lo castigó transformándolo en lobo. Este relato, además de explicar la figura del hombre lobo, simbolizaba el castigo divino por transgredir las leyes de la moral y la naturaleza. El término licantropía proviene precisamente del griego licántropos, hombre lobo, y aparece en la literatura médica y mitológica desde el siglo IV a.C. Filósofos como Platón y autores como Plinio el Viejo mencionaron la existencia de hombres que, bajo ciertas condiciones, podían adquirir características de lobos. En muchos casos, estas transformaciones no eran vistas como castigos, sino como manifestaciones del lado salvaje del alma humana. Los romanos heredaron y reinterpretaron este mito. El lobo era un símbolo ambivalente, feroz y destructivo, pero también protector y fundador, como en la leyenda de Rómulo y Remo, amamantados por una loba. En el folclore romano existían los versipellis, hombres capaces de cambiar de piel y adoptar forma animal. Con la expansión del imperio, esta idea se difundió por toda Europa, mezclándose con tradiciones locales y creencias paganas. En las culturas germánicas y nórdicas, los hombres lobo adquirieron un carácter guerrero. Los Ulfednar, guerreros vikingos que vestían pieles de lobo, creían absorber la fuerza y ferocidad del animal durante la batalla. Para ellos, convertirse en lobo no era una maldición, sino una exaltación del poder y la valentía. En este contexto, el mito del hombre lobo estaba vinculado al culto a Odín, dios de la guerra y la transformación. Estas tradiciones precristianas concebían la licantropía como una forma de conexión espiritual con el mundo natural. Sin embargo, con la llegada del cristianismo y la Edad Media, la interpretación del mito cambió radicalmente. El lobo pasó a representar el mal, la tentación y la figura del diablo. Ser lobo equivalía a haber sido poseído o castigado por Dios. En la Europa medieval proliferaron los relatos de campesinos que aseguraban haber visto hombres transformarse en lobos bajo la luz de la luna. Las supersticiones rurales, alimentadas por la ignorancia y el miedo, dieron origen a verdaderas casas de hombres lobo, muy similares a las de brujas. Entre los siglos XV y XVII, Europa vivió una auténtica histeria colectiva en torno a la licantropía. Los tribunales eclesiásticos y civiles juzgaron a decenas de personas acusadas de ser hombres lobo. Uno de los casos más famosos fue el de Peter Stump, conocido como el hombre lobo de Bedburg, ejecutado en Alemania en 1589. Según los registros, Stump confesó, bajo tortura, haber hecho un pacto con el diablo, quien le entregó un cinturón mágico que le permitía transformarse en lobo. Historias como esta alimentaron el miedo popular y reforzaron la asociación entre licantropía, herejía y brujería. En Francia, durante el siglo XVI, la región de Dole fue escenario de numerosos juicios por licantropía. Allí se acuñó el término loup-garou, que aún sobrevive en la lengua francesa para designar al hombre lobo. Estos juicios no solo muestran el poder de las creencias populares, sino también cómo el mito del hombre lobo se utilizó como instrumento de control social y religioso. Quienes vivían al margen de la comunidad, los enfermos mentales o los sospechosos de practicar magia eran los principales acusados. La licantropía también encontró eco en la medicina antigua y renacentista. Algunos médicos consideraban que se trataba de una enfermedad mental.
Ya en el siglo XVI, el médico portugués Antonio Nebrija y más tarde Johann Wille propusieron que los hombres lobo eran en realidad personas que sufrían delirios o trastornos psicóticos. En el siglo XIX, la psiquiatría reconoció el término licantropía clínica, usado hasta hoy para describir casos de individuos que creen transformarse en animales. El siglo XVIII marcó el declive de los juicios por licantropía, pero el mito se mantuvo vivo en el folclore. En la literatura romántica del siglo XIX, el hombre lobo se convirtió en un símbolo del alma atormentada, dividida entre razón y deseo. Autores como Goethe, Coleridge y más tarde Guy de Maupassant exploraron esta dualidad. El mito ya no era solo superstición, se transformó en metáfora de la condición humana. Con la llegada del siglo XX, el cine y la cultura popular dieron nueva vida a la figura del hombre lobo. En 1941, la película The Wolfman de la Universal Studios consolidó la imagen moderna del licántropo, un hombre que se transforma bajo la luna llena, víctima de una maldición transmitida por la mordida. Esta versión hollywoodense combinó elementos del folclore europeo con el terror psicológico contemporáneo, convirtiendo al hombre lobo en un ícono del cine de horror. Desde entonces, el mito ha seguido evolucionando. En las décadas posteriores, los hombres lobo aparecieron en novelas, series y películas, a menudo reinterpretados como criaturas trágicas, incomprendidas o incluso heroicas. En la actualidad, la licantropía simboliza el conflicto interior entre la razón y el instinto, entre la sociedad y la naturaleza, entre el yo civilizado y el yo salvaje que todos llevamos dentro. Antropológicamente, el mito del hombre lobo representa la lucha ancestral entre el orden cultural y el caos instintivo. El lobo, animal de manada pero también cazador solitario, refleja las tensiones inherentes a la naturaleza humana, el deseo de pertenecer y la necesidad de libertad. En este sentido, el mito trasciende su carácter sobrenatural para convertirse en una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano. En conclusión, la leyenda de los hombres lobo no nació de un solo origen, sino de la confluencia de múltiples tradiciones que, a lo largo de milenios, dieron forma a una de las criaturas más persistentes del imaginario humano. Desde los mitos griegos hasta el cine moderno, la figura del hombre lobo sigue recordándonos que bajo la piel de la civilización, aún late la bestia primigenia que todos tememos y en secreto, admiramos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte para ver más contenido similar. Saludos y nos vemos en la próxima.